Noroeste en la Onda. Onda Cero. María José Rodríguez, concejal de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de Cejín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, concejal, hablábamos de las coberturas, que a mí me tiene desesperado en la comarca del noroeste, eso y los cortes de fluido eléctrico. De verdad, que es algo que yo no sé si la clase política podrá poner remedio o reivindicar unos mejores servicios, porque a los que además tenemos derecho, y no me canso de repetirlo, porque es que nos tienen negros. Bueno, ya me he desahogado, concejal, con su permiso. Bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa, y es el rechazo frontal de Izquierda Unida Verdes a los planes de ajuste. Vamos a comenzar por esto primero, si le parece, concejal. ¿Por qué Izquierda Unida se ha mantenido ha mantenido una postura opuesta a estos planes de ajuste, que en definitiva de lo que trata es de pagar a los proveedores? Bueno, en primer lugar, Izquierda Unida en general se va a rechazar siempre cualquier plan de ajuste, porque ya se sabe que los planes de ajuste forman parte de las políticas neoliberales, y los planes de ajuste que en principio lo que pretenden es supuestamente equilibrar, es decir, que no se gaste más de lo que se ingresa. Eso es como imposible en municipios como el de Cejín, con pocos recursos. Es decir, con la deuda que han acumulado los ayuntamientos con tanto despilfarro, lo que no se puede es ajustar los ingresos, porque son muy bajos, al gasto, porque eso va a suponer un recorte en servicios muy drástico, y va a suponer siempre que se suben los impuestos, y que la crisis, es decir, que todo el gasto, todo el despilfarro anterior y la mala gestión la van a pagar la gente de abajo, los pobres, los trabajadores, con sus impuestos. Y eso es lo que pudimos ver en el Ayuntamiento de Cejín, como probablemente en casi todos los ayuntamientos, y mucho más en ayuntamientos con pocos recursos. ¿Cómo van a sacar el dinero para pagar todo ese endeudamiento que ya se tiene y el endeudamiento nuevo que hay que hacer para pagar a los proveedores? Pues evidentemente subiendo impuestos. Eso es lo que va a hacer. Y subiendo impuestos no un poco, ni un 10%, sino multiplicándolos por 3 o 4 veces. Como el IBI, el Ayuntamiento de Cejín, en sus 20 medidas presentaba las medidas. Las medidas eran inconsistentes casi todas, pero las medidas que eran consistentes, porque efectivamente se van a aplicar, en la subida de impuestos. Es decir, el IBI, la plusvalía, todo eso se va a subir hasta el máximo que permite la ley. Entonces nos vamos a encontrar con una situación muy difícil para las familias, para los autónomos y los pequeños empresarios, que vamos a tener que pagar unos impuestos muy elevados, con pocos servicios, en una situación de paro grandísimo. Luego nosotros es que también estamos en contra de los planes de ajuste, porque pensamos que lo que hay que hacer son políticas de reactivación de la economía. Es decir, si yo estoy en el paro o no ingreso casi en mi casa y estoy endeudada y tengo que pagar un montón de dinero a los bancos todos los meses y no ingreso dinero, pues la deuda me va a ir creciendo, porque voy a seguir pidiendo préstamos para seguir manteniendo lo mínimo, que en mi casa sería comer o pagar la luz y la factura. En el ayuntamiento también todo ese mantenimiento de levantar la persiana. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a encadenar a una deuda de por siempre, no nos va a dejar sacar los pies del plato, porque lo que no se hace es poner sobre la mesa lo primero, el empleo, que era lo que ellos decían en su campaña electoral, lo primero, el empleo. Es decir, lo primero es reactivar la economía para ingresar dinero a las arcas públicas y poder ir pagando esas deudas de todo el despilfarro anterior. Y poder seguir haciendo inversión pública y poder mantener toda la gestión administrativa. Por otro lado, nosotros, Izquierda Unida, estamos, por supuesto, eso es un error, mucha gente lo aprovechará y dirá que Izquierda Unida no quiere que se pague a los proveedores, y eso es absolutamente falso. Izquierda Unida quiere que se pague a los proveedores, por supuesto, porque muchos proveedores, además, son pequeñas y medianas empresas. Claro, el tejido económico en este país está constituido por pequeñas y medianas empresas en un 89%, y autónomos. Y si esa gente está ahogada, la economía no se reactiva, y efectivamente hay que pagar a esa gente. Y hay que pagarle, además, ya. Pero no en las condiciones en las que ha establecido el Real Decreto que obliga a los ayuntamientos a realizar el ajuste. No podemos consentir que los ayuntamientos, que va a ser al final con el dinero público y a costa de la subida de impuestos, paguen intereses a los bancos del 5, o incluso algunas comunidades autónomas se está poniendo ya el 6% de interés. No podemos permitir eso, porque eso ahoga a los ayuntamientos. No van a poder pagar las cuotas, además, en 10 años, porque es a 10 años el pago. Sí. Nosotros, en todo caso, estamos pidiendo que se pague un interés bajo, como mínimo, al 1,5%, porque el dinero de los bancos
los bancos nos van a prestar a nosotros el dinero al 5 o 6%, pero ellos lo están obteniendo del Banco Central Europeo al 1%. Entonces, si a nosotros nos lo prestan al 5 o al 6%, ¿quién hace el negocio del plan de ajuste, señores? Es que el negocio lo hacen otra vez los bancos. Es que cuando decimos que los bancos nos gobiernan, es que nos están gobernando. Las políticas las hacen ellos. El plan de ajuste viene desde Europa, lo está aplicando Rajoy como lo estaba aplicando antes Zapatero. Entonces, nosotros ya no estuvimos de acuerdo con que se metiera en la Constitución, se reformara la Constitución para incluir lo del techo de déficit, porque sabíamos que los planes de ajuste venían detrás y sabemos que se traducen en subida de impuestos y en que toda la crisis la pagamos nosotros. En todos los sentidos, y eso a cualquier nivel. Si me preguntas por la moción de dación en pago que íbamos a presentar en el Pleno, que después hablaremos de eso, también te voy a decir que ahí los bancos se van a llevar una tajada en una cosa que nadie se imagina, como es la dación en pago, en las medidas que ha impuesto Rajoy. Que claro, efectivamente, María José, claro, de sus palabras deducimos que por lo que abogaba Izquierda Unida Verdes, entre otros puntos, era por haberle dado pues un apretón, si se me permite, una vuelta de tuerca más a los bancos, ¿no? Así es que los bancos están haciendo negocios de la crisis, de todo. Y nosotros no podemos permitir eso porque van a llevar a este país al colapso. Y yo soy muy pesada con América Latina, pero estos planes de ajuste son sencillamente el escenario de cualquier país de América Latina, el que están amarrados en una deuda externa que no acaba nunca, porque nunca se reactiva la economía, porque se prioriza pagar. Se priorizan las políticas de ajuste, es decir, de equilibrar. Tú para equilibrar tienes que ingresar primero, y para ingresar tienes que reactivar la economía, que la gente trabaje, que se reactive el consumo. Entonces tienes que invertir en empleo, tienes que hacer políticas, tienes que hacer reformas laborales que vayan hacia atrás, es decir, que vayan hacia atrás en el tiempo, en el sentido de que lo que se hace es ir comiéndose derechos del Estatuto de los Trabajadores, precarizar el empleo. Y si la gente tiene malos trabajos, precarios, con poco salario, la gente no va a consumir, no se va a poder comprar una vivienda, no se va, es decir, todo ese mundo que forma parte de reactivar la economía, no se va a reactivar nunca porque la gente está retraída. El que tiene no sabe hasta cuándo va a tener, no sabe cuánto le va a durar el empleo. Es que esa precariedad no genera desarrollo, no genera salud en la economía. Y nosotros invertimos los primeros, decimos no, lo primero sí reactivar la economía, reactivando el empleo. Que las arcas municipales se llenen. Porque la gente, a través de sus impuestos, a través de estar de alta en la seguridad social se sanea todo. Y entonces ya podemos hablar de austeridad, que es un principio que nosotros siempre estamos reivindicando. Es decir, no estamos de acuerdo ni en tiempos de bonanza ni ahora con hacer proyectos que nos amarran, proyectos faraónicos como aquí el auditorio, proyectos faraónicos como aeropuertos y servicios, ese tipo de cosas. Hay que tener austeridad en la administración pública, no gastar absurdamente, no tirar con pólvora de rey como se está tirando. Y si están tirando con pólvora de rey, ahora dicen que nos apretemos el cinturón, pero a nosotros lo que siento. Claro, bueno, pues hemos querido conocer, porque era necesario conocer la opinión de Izquierda Unida Verdes de por qué este rechazo en cada uno de los plenos de cada uno de los municipios donde se ha presentado el plan de ajuste, pues se ha encontrado con el voto opuesto de Izquierda Unida Verdes, y es por estos motivos que nos está contando la concejala de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de Cejín, María José Rodríguez. Pero además de eso, María José, han denunciado en rueda de prensa ante los medios de comunicación la falta de espacios institucionales en Cejín para el debate de los asuntos públicos. Es decir, que faltan más plenos en el Ayuntamiento de Cejín, para entendernos, ¿no? Sí, exactamente. La rueda de prensa, su objetivo fundamental sobre todo era denunciar lo que pasó en el pleno del 30 de marzo, porque nosotros estamos reivindicando desde que llegamos al ayuntamiento que es necesario un pleno mensual, como pasa en todos los pueblos de la comarca y casi todos los pueblos de la región. Es necesario un pleno mensual porque lo que pasó en el 30 de marzo pone de manifiesto esa necesidad, porque vea, había 23 puntos en el orden del día. Llegamos al punto número 12. De esos 12 puntos solamente tenía molla política, debate político, el punto del plan de ajuste. Los demás eran meros trámites administrativos. Y esos 12 puntos se chuparon las 4 horas. Es decir, no pudieron salir a dar temas que son importantes que estén en el debate público y que sean conocidos por la ciudadanía. Entonces,
nosotros, por ejemplo, habíamos presentado 3 mociones, el PP presentó presentó 2 mociones y el PSOE presentó otras 3. Todo eso nos dio la luz. La ciudadanía desconoce entonces cuáles son las decisiones, cuáles son las posiciones ante situaciones que se están dando en el municipio de Cejín y situaciones que se están dando en realidad en España y que nos afectan aquí en Cejín. Entonces, creemos que 6 plenos ordinarios al año es poquísimo. Además, cuando tenemos que recordar que desde las elecciones municipales pasadas, en Cejín, en el ayuntamiento, ya no hay solo 2 fuerzas políticas, no está solamente el grupo del PP y el grupo del PSOE, está también Izquierda Unida. Hay que repartir el tiempo de las sesiones entre 3 grupos. Además, aumenta la carga también de propuestas y de mociones, porque nosotros traemos las nuestras y estamos trabajando todo el año para tener propuestas. Es decir, no solamente para hacer oposición, sino también para traer propuestas, ¿no? Entonces, eso se imposibilita, se impide. Y eso se traduce en una debilidad de la democracia, en que nosotros no podemos hacer un ejercicio efectivo de nuestra legítima oposición, ni presentar propuestas, con lo cual no hay participación política de los grupos políticos, una falta de transparencia, porque los ciudadanos acaban desconociendo cuáles son las decisiones políticas. Impide siempre que se llegue al turno de ruegos y preguntas, con lo cual se vulnera el derecho de información ciudadana y, en fin, supone como un atentado al pluralismo político y una falta de respeto a las personas, a los electores, a los que nos han votado y nos han llegado al ayuntamiento. Lo que solicitan desde Izquierda Unida Verdes es más tiempo para que no sean plenos tan apelmazados, porque, lógicamente, al haber ahora 3 fuerzas políticas, hay más propuestas y, bueno, el tiempo se queda un poco escaso. Por último, María José, porque estamos ya fatal de tiempo, discúlpeme, ¿qué opinión le merece el hecho de que se hayan parado las obras del auditorio? Hombre, pues supongo que como consecuencia de cómo está la situación económica, pues el ayuntamiento no está ahora mismo para hacer estas inversiones y de momento, digamos que se queda en stand-by. Bueno, eso es que trae cola, ¿eh? Nosotros en enero propusimos, nunca estuvimos de acuerdo con ese proyecto porque forma parte de ese tirar con porro de rey y hacer macroproyectos. Pero nosotros en enero ya propusimos la suspensión, porque en vista de lo que se nos avecinaba, es decir, nosotros ya se esperaba, la fuerza de izquierda ya sabíamos que todo ese camino que preparó el PSOE con lo del techo de déficit y la Constitución traía lo de los planes de ajuste y ya se venía anunciando. Entonces sabíamos que no iba a ser posible seguir con ese proyecto. Y ya pedíamos la suspensión hasta martes, es decir, que se considerara, que se paralizara la obra y se esperara a ver qué se hacía o en el futuro si había si era viable si había viable o no continuar con ese proyecto. Aunque nosotros creemos que ese tipo de proyectos nunca son viables, porque no solamente es que en este momento exista o no la disponibilidad financiera pues para poder continuar con la obra, sino que después hay que mantenerlo y la comunidad autónoma te puede dar un dinero y después decir, entiéndetelas tú, y un municipio como Cejín, ¿cómo mantiene un auditorio con un gasto de mantenimiento tan elevado? Pues probablemente cerrado y sin actividad. Entonces, es un poco absurdo. Son proyectos ya inviables que se han hecho absurdamente sin hacer un análisis de la viabilidad ni de la pertinencia de ese tipo de proyectos en pueblos como Cejín. Pero aparte, y ya, o sea, lo que estoy contando es que nosotros planteamos todo eso en el pleno de enero, se nos dijo que estábamos locos, incluso que eso era imposible desde el punto de vista jurídico, porque ya había unos convenios firmados con la comunidad autónoma para la realización de las obras están adjudicadas y todo, claro. Sí, no, las obras están adjudicadas, el proceso de licitación empezaba entonces. Se publicara entonces las condiciones, el pliego de condiciones para adjudicar la obra. Si ya está adjudicado hay que indemnizar a la empresa por incumplimiento de contrato. En ese momento era perfectamente viable porque no le iba a costar al Ayuntamiento de Cejín simplemente asegurar la obra, como mucho unos 30.000 euros, como mucho. Asegurar la obra pues para que haya seguridad, para poner una valla, una serie de cosas para que no se inunden la obra, para preservar lo que hay hecho. Sí. Entonces, nosotros propusimos eso porque era perfectamente jurídicamente viable. Le puse el ejemplo de Cospedal, que había suspendido la obra de un hospital, aunque sin entrar en el fondo de ese asunto, porque desconozco la situación de ese caso, pero para decirle al alcalde que era perfectamente viable. Y dijeron que no, pero era viable porque el convenio estaba firmado y todo eso. Y ahora resulta que sí es viable. La Comisión Informativa ya se nos informó por parte del gobierno municipal que es que la comunidad no podía liberar los fondos en este momento pues porque no había fondos, que se iban a suspender la obra y que se iban a empezar a liberar a partir de 2014. Entonces
nos están dando la razón, es decir, era perfectamente viable y era lógico, porque es que en esta situación en la que hay que ajustar, ellos mismos dicen que hay que ajustar el presupuesto y nosotros sabemos que